hermanos, me imagino que por el tema del libro querían quedarse atrás, no adelante, ¿verdad? Porque no querían que la cara lleguen a ser rojo y todo lo que vamos a hablar. Realmente es como dijo el pastor Edwin, es un interesante libro que vamos a cubrir esta tarde, ¿verdad? Cantar de Cantares. Interesante que nos toca este libro en primer miércoles de febrero, y es el mes de febrero que celebramos lo que es el día de amistad o el día de amores, ¿verdad? Y esto tiene todo que ver con el amor. Ya vamos a ver un poquito más en detalle de qué se trata. Muchos quizás leen este libro y ven diferentes expresiones, diferentes figuras y realmente no entienden todo, y parte es porque acuérdese que fue escrito hace quizás unos 3000 años y en el hebreo que hoy en día no usamos. Pero en ese entonces sí se entendía estas expresiones, y tanto que cuando los rabinos del tiempo llegaban a este libro, dicen, ¿verdad? Se dice que muchos de aquellos líderes rabinos no permitían que los jóvenes solteros se sentaran en la sesión para oír la lectura de este libro, porque realmente hay lenguaje, para decirlo en esta manera, bien íntimo, y entonces tienen esta idea de que, bueno, tenemos que proteger a esos oídos inocentes, y en un sentido tiene razón. Sin embargo, tenemos que reconocer también que sí se encuentra en el canon de la Biblia, en otras palabras, en el compendio de libros autoritativos que Dios nos ha dado en la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, y este libro está ahí. En otras palabras, nosotros compartimos igual de este libro como lo que otros libros, que es la palabra de Dios. También compartimos que siendo la palabra de Dios fue inspirado por el Espíritu Santo a través de un escritor, y también sabemos que es útil. Dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, todo en la palabra es inspirada por Dios y útil. Y no solamente útil para el pueblo de Israel en ese entonces, pero es útil para nosotros hoy en día. Y eso es lo lindo de este libro. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser útil este libro? Es un libro poético, un libro de 8 capítulos y 117 versículos. Y realmente, si lo leemos y lo estudiamos en una manera correcta, es un libro que va a ser de gran impacto, especialmente a matrimonios y obviamente a líderes de la iglesia, para poder enseñar correctamente qué es lo que Dios requiere, qué es lo que Dios quiere enseñarnos en cuanto a este tema del matrimonio, que lo vamos a entrar en un poquito más en detalle. Por el tema de este libro, el tema lo podemos decir que es el amor íntimo en el matrimonio piadoso. Por el tema, muchos se descuidan de predicarlo, de enseñarlo. No queremos causar o provocar en la mente de personas ideas incorrectas, inapropiadas. Pero este libro no fue escrito para eso. No fue escrito para
provocar ideas y cosas malas. Fue escrito para ayudar y ser útil, especialmente en los matrimonios. Doy gracias a Dios que he podido usar diferentes recursos para este estudio. Lo digo porque mucho de lo que vamos a ver esta noche lo he tomado de diferentes recursos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un manual que se llama el Manual Bíblico de MacArthur. Manual Bíblico de MacArthur no está funcionando, ¿eh? Bueno, entonces vamos a hacerlo en oscuro, entonces ahí. Lo recomiendo, está en español, entonces son buenas notas, una buena introducción ahí en ese libro. También usé un libro que se llama Talk Through the Bible, o para traducirlo, Hablando a través de la Biblia. Buen detalle y también panorama del libro. Pero más que todo usé unos sermones de un hermano y un pastor en la Florida que ha hecho un gran trabajo con este libro. Él ha predicado diferentes sermones sobre este libro, y entonces él, a través de los sermones o a partir de los sermones, él escribió un libro y se llama Los placeres del matrimonio. Los placeres del matrimonio. Ahora, no sé si está en español, ¿verdad? Yo fui y oí los mensajes. Él ha estado aquí en Honduras, él ha predicado y enseñado ahí en Meda, el hermano pastor Steve Kryloff, excelente hermano, y él trata el libro con excelente precisión, y doy gracias a Dios por el recurso que él nos ha dado también, ¿no? Vamos rápidamente, hermanos, solo ver cómo este libro encaja con lo que se llaman los libros sapienciales, los libros sapienciales, ¿okay? Y ya hemos cubierto diferentes libros sapienciales, son los libros Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y solo para darte una oración, un título, para decirlo de esa manera, de cada libro, Job, que encontramos ahí, bueno, revela la perseverancia y la preservación. La perseverancia y la preservación, en otras palabras, el ser humano persevera en su fe, pero realmente está bajo de la preservación soberana de Dios, esa fe. Entonces vemos ahí Job perseverando y siendo preservado su fe ante las más adversas aflicciones. Y entonces vimos también el libro de Salmos, donde revela cánticos y alabanzas y poemas para engendrar una emocional adoración a Dios. Los cánticos tienen bastante emoción, entonces crea una adoración. Y Proverbios revela dichos cortos que enseñan cómo vivir una vida sabia. Cómo vivir una vida sabia. Y la semana pasada vimos Eclesiastés, donde vemos la revelación de Dios de cómo es la vida sin Dios, ¿se acuerdan? Vanidades de vanidades. Sin Dios realmente aún todo lo bueno que hace uno, sin Dios es como vapor, es como vanidad. Pero también nos muestra cómo es la vida con Dios, específicamente el temor de Dios. Y el eslabón, para decirlo de esa manera, que vincula todos estos libros es la sabiduría. Por eso se llaman libros sapienciales, viene de la palabra sabiduría. Y entonces un versículo clave para todo esto sería Proverbios 1:7, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Son los insensatos que hacen todo lo que hacen durante el día sin Dios
y realmente llega a ser vanidad, como dice Eclesiastés. Podemos también decir, hermanos, que Job quizás fue el primer libro que fue escrito. Salmos fue durante bastante tiempo y compilado por diferentes editores, podemos decir. Y entonces Salomón escribió 3 libros: Proverbios, Eclesiastés y el que vamos a estudiar esta noche, Cantar de Cantares. Escribió los 3 y podemos decir que se puede ver un orden también. Proverbios quizás fue uno de los primeros. Y acuérdese que no escribió todos los proverbios, fue compilado también, pero se denomina libro o proverbios de Salomón. Y entonces, después de eso, fue que escribió Cantar de Cantares. Y entonces, ya al terminar su vida, más anciano, él escribió Eclesiastés, como reflexionándose a todo lo que su vida trazó él. Y eso es lo que vemos en Eclesiastés. Entonces, una manera de ver cómo se vincula todos estos libros, podemos verlo de esta manera. Job habla de la soberanía, y viendo la soberanía, de Dios, y eso nos impulsa a adorar, y entonces esa adoración se ve en Salmos, y la adoración desarrolla el temor al Señor, y ese temor al Señor lo vemos en Proverbios, y en el Proverbios hay esta sabiduría, y la sabiduría lo podemos vencer, podemos ver con la sabiduría las vanidades de la vida, lo que vemos en Eclesiastés. Pero también una manera de ver Cantares de Cantares es la sabiduría puede mantener un matrimonio piadoso. La sabiduría mantiene un matrimonio piadoso. Y de eso entonces es lo que es Cantar de Cantares. Entonces el tema, podemos decir, es que Cantar de Cantares revela la bendición de Dios sobre el amor íntimo. Oigan esto, revela esa bendición, Dios bendiciendo el amor íntimo, el amor físico entre un esposo y una esposa. Y ponemos ahí también un esposo y una esposa piadosa. Realmente los placeres, podemos decir, del amor íntimo y el amor físico es algo bendecido por Dios, es algo sagrado. Yo creo que muchas veces nosotros lo sentimos un poco como vergonzosos hablar de esa parte del matrimonio. Pero interesantemente que Dios proveó un libro entero para enfocarse en ese tema en particular. En casi todos los capítulos, 8 capítulos, se habla de esa vida íntima entre los esposos. Y es un libro entero en cuanto a eso. Queremos ver ahora un poquito de trasfondo. Está congelado ahí, ¿eh? Ok. Entonces vamos a ver el título. Bien interesante este título. Voy a dedicar como unas 40 minutos solo en el título. No, son bromas. Son bromas. El título, obviamente, fue escrito en hebreo. Y el título es Shir Hashirim. Y cuando vemos esa palabra, Shir es la palabra canto. Ha es el artículo y Shirim es el plural de Shir. Entonces, canto de los cantos, literalmente. Canto de los cantos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor cuando dice canto de los cantos?
Bueno, en el hebreo tenemos que reconocer que hay una manera de poder expresar algo superlativo al decir en esta manera algo como esto: canto de los cantos. En otras palabras, cuando dice canto de los cantos, realmente está diciendo el canto, el mejor canto del mundo, del universo. Es el canto supremo, es el canto superior. Vemos esto en diferentes otras expresiones también que usa diferentes autores, como oímos en Levítico, el lugar santísimo. El lugar santísimo realmente en el hebreo es el santo de los santos. Así es, santo de los santos. El lugar santísimo, el superior lugar santísimo. También esa frase, rey de reyes, el supremo rey, o señor de señores, el supremo señor. Y entonces esto es bien interesante, hermanos, porque el autor está hablando de este tema primeramente como un cántico. Un cántico obviamente conlleva bastante emoción. Un cántico está en el corazón. Y aún decirlo en esta manera, hermanos, un cántico conmueve la persona. Un cántico puede ser bastante influencial a una persona. Eso es cántico. ¿Qué del supremo cántico? ¿Qué del canto superior? Eso es lo que está diciendo. Él está diciendo el tema del amor íntimo en el matrimonio se debe considerar como el supremo canto. Increíble. Increíble esto. El mejor canto. Vemos en Primera Reyes 4:32 que Salomón compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Él compuso 1,005 cantos, imagínense eso. Entonces él está diciendo, de los 1,005 cánticos que yo he compuesto, este es el mejor. Wow, este es increíble. Eso me acuerdo cuando se casó mi hijo Jonathan. Y yo estaba ahí en el cuarto, ya casi para entrar al templo y ya comenzar la boda. Y entonces yo dije, ¿tienes tus votos? Porque él escribió sus votos. Sí, aquí lo tengo. Y sacó como 6, 7 páginas. Yo dije, hijo, ¿qué vas a hacer? Aquí va a estar toda la noche, ¿verdad? Él dice, no, esto es corto. Lo que tenía era como 15, 20, entonces lo corté. Y dije, no, pero tiene que cortarlo. Y entonces él me dijo esto: papi, mire, yo le he cortado donde yo he podido, ¿verdad? Voy a quedarme con esto porque dijo, este es el documento más importante que voy a escribir en mi vida. Eso me impactó. Eso me impactó. Esto es lo más importante que voy a escribir en toda mi vida. En la misma manera, Salomón aquí está diciendo, yo he escrito todos estos cantos, pero el mejor y el más importante es este que se llama Cantar de Cantares. Ahí lo vemos en el versículo 1, realmente la palabra viene del versículo 1, capítulo 1, cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Entonces algunos dicen, otra manera, otro título que se puede poner ahí es el cántico o el canto de Salomón. Así se traduce o se ha puesto en muchas de las versiones inglesas. Canto de Salomón. Pero me gusta más realmente el Shir HaShirim, porque dice, este es el superior, el supremo
canto. Vemos también que en la Septuaginta y Vulgata sigue el mismo patrón. Interesante esta palabra cantar, también se refiere a una música que honra al Señor, esa particular expresión. Entonces, él está diciendo, este es el mejor canto que he escrito y es un canto que honra al Señor. Ahora, ¿qué del autor? ¿Qué del autor? A ver, perdón, sí, ahí estamos. ¿Qué del autor? Bueno, realmente no hay mucho debate, ¿verdad? Porque ahí dice en el capítulo 1, versículo 1, el cual es de Salomón, pero algunos críticos dicen, bueno, no, si vemos esa expresión, realmente es un cántico a Salomón y que no era Salomón, pero realmente no lleva mucho peso eso. Entonces, estamos bien claros que fue Salomón. El reinado de Salomón era de 971 antes de Cristo hasta 931 antes de Cristo. Y la razón por la cual creemos esto, primeramente, porque es el entendimiento natural del versículo 1, capítulo 1. Y también el nombre Salomón aparece 7 veces en todo este libro. Lo podemos ver en diferentes versículos, como el versículo 5 del capítulo 1, versículo 7 del capítulo 3, el versículo 9 y 11 también el mismo capítulo, versículo 11 del capítulo 8 y el 8, versículo 12 también. También vemos, como ya vimos, que Primera Reyes, capítulo 4:32, habla de la habilidad de Salomón de haber escrito todos estos cánticos. Y también en este libro se menciona a Salomón como rey, como rey. Ahora, ¿qué de la fecha? ¿Qué es la fecha? ¿Cuándo fue escrita? Nosotros creemos que fue antes que se dividiera el reino, ¿se acuerda? Como lo vimos en Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, que se dividió el reino de Salomón, para decirlo de esta manera, por la inmoralidad que él entró, a la cual él entró, y entonces se dividió, pero parece ser que esto es antes, fue escrito, y yo creo que hay mucha evidencia. Por ejemplo, en este libro se hace mención tanto de ciudades al norte como las ciudades al sur, en este libro. Entonces hubo esa unidad de ciudades. Y también podemos decir que obviamente fue escrito antes de haber cometido horrible inmoralidad cerca del fin de su reinado, que vamos a hablar un poquito más de eso después. Entonces se deduce que fue escrito quizás el año 965 antes de Cristo. Ahora, ¿qué del contexto histórico? Bien básico, y lo vamos a trazar un poquito más detalle después, pero este es el contexto histórico, este es el contexto en que se encuentra en las escenas de este libro. Básicamente, Salomón como rey se enamora a la doncella sulamita. Se preparan para el matrimonio, se casan y gozan de sus placeres conyugales. Básicamente eso es el contexto histórico, que nos lleva entonces a este propósito de este libro. ¿Qué es el propósito? Demostrar en una manera poética lo santo, lo sagrado, lo placentero y aún lo eufórico que es el diseño de Dios para el esposo y la esposa en su vida íntima y sexual. Ese es el propósito de este libro. Algunos se ponen un poquito vergonzosos, ¿no? Dios lo diseñó. Dios lo introdujo en Génesis al crear al hombre y la mujer. Lo introdujo en el casamiento. Y el último versículo del capítulo 2, y fueron desnudos y no tenían vergüenza. Es el diseño de Dios.
Y es el diseño de Dios que todos nosotros consideremos este diseño como santo, como sagrado, como placentero, como eufórico en el pacto matrimonial. Ahora queremos ver otros puntos de interés, ¿Qué es la palabra clave? Bueno, yo creo que no hay que debatir en esto, ¿verdad? La palabra clave es amor. Pero es el amor entre esposos. Es el amor, podemos decir aún, el amor físico. Yo voy a leer algunos versículos con la palabra amor de este libro. Y mire cómo se describe en el capítulo 2 y el versículo 4, el capítulo 2, versículo 4, mire lo que me dice aquí: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Entonces la doncella habla de que este varón lo llevó a la casa del banquete y ella se sentía tan segura bajo esta bandera que ella lo describe como bandera de amor. Versículo 5. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas. Mire cómo dice ahí: porque estoy enferma de amor. Increíble, tan explícita las expresiones verbales de esta doncella en cuanto a su relación íntima con su esposo. Y ve cómo ella quiere crear alrededor, en una manera física, un contexto para, voy a decirlo de esta manera, excitar este amor. Con estas palabras: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén. Ya vamos a ver un poquito quiénes son estas doncellas de Jerusalén. Yo os conjuro, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Esto después de haber sido separado de su amado. Y ella ya no podía soportarlo y quería acercarse otra vez para experimentar ese amor íntimo y físico con su amado. Versículo 6 del capítulo 7. Qué hermosa, yo creo que qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso, oh amor deleitoso. Mire cómo describe la persona lleno de amor y que es un deleite. Y el capítulo 8 y el versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte. El amor, la muerte obviamente es algo impactante, una experiencia impactante. Bueno, el amor físico, íntimo, también lo describe en esta manera. Entonces hay dos versículos clave que podemos ver. El capítulo 7, versículo 10. Yo soy de mi amado. La doncella habla de esa pertenencia al amado, esa relación cercana, estrecha con su amado, íntima con su amado, y conmigo tiene su contentamiento. Ella reconoce que ellos pueden disfrutar uno con el otro y hallar realmente satisfacción. Esto suena bastante como Proverbios capítulo 5, también escrito por Salomón.
Y vemos en ese Proverbios del capítulo 5 cómo Salomón también describe ese amor íntimo entre esposos y habla de satisfacerse el uno con el otro en un amor intoxicante. Realmente la palabra es intoxicarse con la persona. Y eso es lo que vemos en todo este libro. Ahora, entonces, ¿quiénes son los personajes clave de este libro? Podemos decir que hay tres, hay diferentes otras personas también, pero los más principales son estas tres. Obviamente Salomón, el rey de Israel, quien aparece y se enamora con la doncella sulamita, quien lo llama el amado, su amado. Ella lo llama a él su amado. Y tenemos también la doncella sulamita. ¿Quién es ella? Una pregunta que surge es, ¿quién es esta sulamita? Especialmente cuando hemos leído en los registros de Reyes que él tenía 700 esposas y 300 concubinas. ¿Cuál de esas 1000 personas fue esta sulamita? Bueno, después lo vamos a abordar. ¿Quién era? Como dije, no sabemos realmente mucho de ella. Una postura dice que es de la ciudad de Sunem, que queda a unos 5 kilómetros norte de Jezreel, o podemos decir también parte bajo de Galilea. Y yo creo que yo creo que lo podemos decir en esta manera, yo creo que esto sí es correcto, que ella, para mí, es bien obvio que era la primera esposa de Salomón antes que pecara al añadir 700 esposas. Ahora, algunos creen que es de esta parte de Sunem por la cercanía del nombre sulamita. Pero hay otra postura que me suena también legítimo. La palabra sulamita en el hebreo es la forma femenina del nombre de Salomón. Entonces es posible que Salomón, interesante, el nombre Salomón sí aparece, pero el nombre propio de la doncella sulamita no aparece, solo es doncella sulamita. Es posible que él solo quiere reconocerla como doña Salomón al poner el nombre femenina de Salomón. Entonces esta es la doña Salomón en un sentido. Entonces puede ser esa idea ahí. Y entonces tenemos también las hijas de Jerusalén o las doncellas de Jerusalén. ¿Sí? ¿Quiénes son? Otra vez no tenemos mucho detalle. Podrían haber sido parte del personal de la casa de Salomón. Se puede ver algo en capítulo 3, versículo 10. Pero se presentan en todo el libro, en diferentes tiempos del libro, como un grupo que anima a la doncella sulamita, casi como sus consejeras quizás, y también vamos a ver más adelante que también es un mecanismo, lo que ellos dicen, un mecanismo literario para dar transición en diferentes escenas. Bueno, tenemos también, hermanos, que tocar este asunto de la interpretación de este libro. ¿Cómo se debe interpretar este libro? Y lo digo porque hay personas, eruditos, hay personas de gran renombre y personas que yo respeto también,
que dicen que esto realmente no tiene que ver con el amor íntimo físico entre esposos, pero más que todo tiene que ver con el amor de Dios a su pueblo. Y entonces el método de interpretación de este libro se llama el método alegórico. ¿Y qué es ese método alegórico? El método alegórico sencillamente es interpretando las palabras escritas y tratando de buscar significado escondido, un significado espiritual bajo las diferentes palabras. Mire, yo sé que aquí dice esto, pero realmente lo que esto significa es esto. En otras palabras, el método alegórico es lo opuesto, podemos decirlo de esa manera, del método literal. Si dice esto, es lo que dice. Ahora, se cree que muchos usan el método alegórico, primeramente porque suena algo vergonzoso tratar de interpretarlo literalmente. Una razón. Otra razón es, ¿cómo es que este Salomón, perdón por decir, este pícaro Salomón, ¿verdad? Por todas las mujeres que él tenía, puede ser usado para escribir tal libro? Él no tiene ninguna credibilidad de poder escribir eso por todo lo que él experimentó. Por tanto, esto tiene que ver con el amor de Dios a su pueblo. Y entonces ellos ven diferentes versículos y tratan de poner un significado espiritual en las diferentes palabras. Y perdón por decirlo de esta manera, yo sé que está siendo grabado, pero realmente los significados que han salido es absurdo, hermano. Realmente absurdo. Y le voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 5, la doncella sulamita, capítulo 1, versículo 5, ella se describe a sí mismo. Y ahí dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Morena soy. Entonces, ella está diciendo que ella es algo negrita, algo trigueña, algo morena. Pero aún así, soy codiciable, soy placentera. Y entonces el método, y esto está escrito, el método alegórico dice, mire, aquí lo que tenemos es, cuando dice morena soy, es la iglesia en pecado. En pecado. Pero ya cuando se convierte la iglesia, entonces es un lugar codiciable. Porque esto no se debe tomar literalmente. Eso es un ejemplo interesante. Otro ejemplo, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Y los que interpretan esto alegóricamente, lo que dicen es, aquí lo que vemos es la predicación de los apóstoles en la iglesia. Hermanos, perdón por decirlo de esta manera, eso es absurdo. Salomón ni sabía quién eran los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Nada que ver. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el método alegórico. Le voy a dar otro, un poquito más explícito, pero está ahí. Y el capítulo 1, versículo 13. Y eso es otra cosa que vemos aquí, hermanos, es que hay lenguaje, este lenguaje es explícito. Y voy a usar esta palabra también. En el libro de Cantar de Cantares también se encuentra, podemos decir, lenguaje erótico. Apropiadamente escrita, pero ahí está. Mire este versículo, mi amado, dice la doncella, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis
pechos. No, no dije eso. No, ¿cómo puedo decir eso? Y entonces esto de la interpretación alegórica dicen, no, esto, ¿cómo puede decir algo así? Entonces esto es lo que significa, esto representa a Cristo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así dicen, está escrito eso. No, hermanos, nada que ver. Nada que ver. Nosotros tomamos la postura que esto es un libro escrito literalmente y debe ser interpretado literalmente. Ahora, hay figuras, pero en la interpretación natural, la interpretación literal, también se puede usar figuras y se puede entender en el contexto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Tal como se dice. Entonces, tomando la postura literal, este es un libro que celebra la intimidad física en el pacto del matrimonio. Es un libro que celebra la intimidad física en el pacto del matrimonio. Hay un escritor que se llama C.J. Mahaney y él lo describe en esta manera. Es una fiesta de 8 capítulos de inmersión desenfrenada, desinhibida y alegre en la expresión verbal y física de la pasión entre un hombre y una mujer. Eso es lo que es. Brota de pasión, de excitación entre un hombre y una mujer. Y lo hace a través de una forma literaria. Rápidamente quiero hablar de la forma literaria. Van a notar que aunque Salomón lo escribió, él lo escribió desde el punto de vista de la doncella sulamita. Es como la historia de ella, lo que ella está experimentando. Entonces es de la perspectiva de ella. También tenemos que reconocer en este libro que no necesariamente son las experiencias y los eventos organizadas en una manera cronológica. Lo que hace el autor es escoge diferentes experiencias como el tiempo de noviazgo, el tiempo de matrimonio, escoge también la experiencia de la noche de la boda. Y también vemos después del capítulo 5, aún podemos llamarlo ajustes sexuales. Y lo organiza en tal manera en base de estilo literario y no cronológicamente. En un sentido es como también vemos que es como la doncella está preparando. Comenzamos el capítulo 1, ella está alistándose, se está alistando para la boda. Pero comienza ella entonces a reflexionar de cómo se conocieron. Y eso es lo que estamos viendo, que hay diferentes puntos que se suspende lo presente y comienza a reflexionar del pasado, y entonces hay una experiencia en el pasado, regresa otra vez en el presente, y así vemos cómo se organizan las experiencias aquí. Vemos también el coro o las hijas de Jerusalén, que hace declaraciones y también hace advertencias, y también se usa para hacer transiciones, como dije. Y sí usa imágenes simbólicas, pero se entiende en su contexto. No es alegórico para una lección espiritual o un significado espiritual. Por ejemplo, el capítulo 4, versículo 1 al 7, usa imágenes simbólicas para describir la belleza. Rápidamente vamos a leer eso. Capítulo 4, versículo 1 al 7. He aquí que tú eres hermosa. ¿Qué significa eso? Bueno, que Salomón
cree que la doncella es hermosa. Y ahora entonces ese contexto me dice que lo que él va a decir desde ese punto va a ser describir esa hermosura. ¿Y cómo lo describe? He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus quedajes, que dejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras. Jamás diría eso a mi esposa. Imagínense. ¿Cómo? No, tu cabello como cabra, no. Pero en ese entonces, eso fue un halago grandioso. Entonces quizás no lo entendemos nosotros por el contexto que vivimos, pero se puede entender que esto es un halago en ese entonces. Y entonces no es alegorizando, es solo describiendo con símbolos que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas de estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus 2 pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Realmente es precioso esto. Cómo lo describe esa hermosura. En el capítulo 4, versículo 12, mire cómo lo describe la virginidad. La virginidad en el versículo 12. Huerto cerrado eres. Interesante. Entonces, esa parte íntima de la doncella se considera como un huerto. Un huerto que hay belleza, pero está cerrado. Entonces está hablando de su virginidad. Y también se usa imágenes simbólicas para describir las experiencias más placenteras de la vida íntima. De la vida íntima, de la vida íntima física. Versículo 1 del capítulo 5. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, dice ahora las hijas de doncellas, las hijas de Israel. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Aquí muestra, hermanos, esa euforia de esta vida íntima. Ahora, queremos ver unas preguntas de interés. Una pregunta de interés. ¿Cómo podemos apreciar este libro si Salomón mismo quebró su pacto matrimonial al tener 700 esposas y 300 concubinas? En otras palabras, no tiene mucha credibilidad. Ahora, hay una postura de esto que me llamó la atención y lo voy a presentar, que lo estoy considerando como que pueda ser. Pero digamos que es cierto que él quebró el pacto matrimonial porque tuvo 700, ¿verdad? Él era pecador, pero al momento de escribirlo no había cometido esa inmoralidad. Y entonces Dios usó un hombre sabio, con la sabiduría que él había adquirido a través de Dios mismo, para escribir esto. Entonces, aun si él había quebrado su pacto matrimonial, tenemos un libro legítimo, con principios legítimos, como Dios lo quería, para instruirnos y para que sea útil para nosotros
Ahora acuérdese que David también pecó, pero Dios también lo usó para escribir libros. Y aún escribió después de que había pecado. Obviamente había arrepentido también, como vemos en Salmo 51. Pero hay esta otra postura bien interesante. Es bien interesante. Y esta postura dice que cuando habla de Salomón, las escrituras habla de Salomón, da la historia, los registros de Salomón, de la vida de Salomón, la historia de Salomón en su reinado como rey en Israel. Es interesante que en el capítulo, segunda Crónicas 9:30, vemos un registro de la genealogía, podemos decir, de David y todos los hijos de David, con las diferentes esposas que tuvo David. Pero bien interesante, hermanos, cuando se registra los hijos de Salomón en todo el registro de su vida y reinado, solo se menciona 3 hijos. Imagínense 700 esposas y 300 concubinas y solo tener 3 hijos. Y uno era varón y las otras 2 eran hembras. El uno era Roboam. Y las 2 hijas eran Basemat y Tafat. Esos son los únicos hijos mencionados de Salomón. Y se nombra la madre de Roboam. La madre de Roboam era Naamá. Se asume también que era la madre de Basemat y Tafat. Con esto dicho, es posible que doña Salomón era Naamá, la verdadera esposa de Salomón. ¿Y qué de los 700 esposas? Bueno, esta postura dice que pudiese haber sido matrimonios políticos solo para levantar prestigio como rey de una nación. Bien interesante, porque solo se menciona 3 hijos de Salomón. Entonces, lo dejamos ahí para que ustedes piensen en eso y estudien un poquito más. Me llamó la atención esta postura. La segunda pregunta: ¿se puede predicar a Cristo desde este libro si no lo vemos alegóricamente? Ok, hermano, dice que no estamos hablando aquí de la iglesia y Cristo. ¿Se puede? Yo digo que sí, hermanos. Sí se puede. No como una interpretación alegórica del libro. No decir, aquí es lo que dice Cristo, esto significa Cristo, esto significa la iglesia, esto significa los apóstoles, no. Sino como una aplicación general de que nuestro matrimonio es un reflejo del amor de Cristo a su iglesia. Lo leímos esta noche, Efesios capítulo 5, versículo 22 y adelante. Cristo y la iglesia, como dice ahí, es un misterio, el matrimonio refleja la relación de Cristo a la iglesia. Eso es claro en Efesios. Y entonces cuando leemos este libro, debemos de reflexionar en cuán hermoso es esa relación de Cristo y su iglesia. No es que está ahí en sí, pero sí nos lleva a reflexionarlo. Ok, rápidamente porque el tiempo ya se nos va. Un bosquejo breve. Lo que podemos ver en los primeros 5 capítulos es los comienzos del amor, y ahí vemos comenzando en amor y unidos en amor. Y entonces del capítulo 5 al capítulo 8, la ampliación del amor, donde vemos una lucha en el amor y después creciendo en el amor. Ahora, quiero terminar con unas lecciones generales para nosotros. Aquí vamos a concluir. Ahora acuérdese, hermano, como ya le dije, que este libro es inspirado y este libro es útil. Y podemos decir, este libro tiene el poder de transformar nuestras vidas. Obviamente, especialmente a los casados. Transformar nuestras vidas en esta área de nuestro matrimonio.
para la honra y gloria del Señor. Yo creo que sería bueno tener una serie de este libro para parejas, para ayudarles a considerar qué es lo que Dios dice, qué es el diseño de Dios en cuanto a la vida íntima del matrimonio. Hermanos, la vida íntima en el matrimonio es un regalo de Dios para un matrimonio bíblico. Es un regalo de Dios. ¿Y qué es lo que enseña este libro? Rápidamente, estas son las lecciones que podamos nosotros ver. Nos enseña a apreciar este regalo de Dios y disfrutarlo como Dios lo diseñó. Como Dios lo diseñó en el pacto del matrimonio. 2, nos enseña el principio de exclusividad entre el esposo y la esposa. Tiene que ser exclusivo en esta área del matrimonio. Número 3, nos enseña el principio de tener una confianza y una comunicación saludable entre los esposos. Es un excelente libro de ver cómo se debe desarrollar confianza entre los esposos. Hay un conflicto que ocurre en el capítulo 5. Y entonces ahí habla de cómo resolver los conflictos. Nos enseña cómo apreciar nuestro cónyuge, tanto verbal como físicamente. Nos enseña cómo halagar, cómo animar. Muchas veces lo tomamos por sentado. Mire, interesante. Yo sé que es una palabra cariñosa acá. En los estados esto no funcionaría. Para decir, mi vieja, ¿verdad? No, ya está en la casa mi vieja. No, he estado mi vieja, ¿qué? Ya me parezco como Coca-Cola en bolsa en vez de Coca-Cola en vidrio, ¿verdad? Me llama vieja. No, pero ¿cómo, en qué manera podemos nosotros desarrollar un hablar para animar, para demostrar nuestro amor en palabras, en halagos de la hermosura de mi esposa? Y también las esposas al esposo, animando y apreciando tanto verbal como físicamente. Nos enseña que el experimentar este regalo entre esposos es realmente un acto de adoración. Oigan esto, un acto de adoración al Dios que lo diseñó para que lo disfrutemos. Es un acto de adoración, honroso. Es el hecho del matrimonio, como dice en Hebreos capítulo 13, siglo 4. Y también, como ya lo hemos mencionado, a este lado de la cruz, nosotros ahora aquí, nos hace reflexionar el amor de Cristo a su iglesia. Es un amor exclusivo, es un amor puro y es un amor seguro. Ese tipo de matrimonio debemos tener. El matrimonio debe ser exclusivo, puro y seguro. Y este libro nos enseña eso. Espero, hermanos, que esto puede ser quizás algo que le genera interés para estudiarlo en la manera de Dios, especialmente parejas, para poder adorar a Dios en esta área de intimidad. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por su amor para con nosotros. Gracias, Señor, que tú nos has dado todo lo necesario para esta vida y la piedad. Y gracias por este libro. Ayúdanos, Señor, a tomarlo en la manera apropiada para adorar a ti, Señor, con lo que este libro enseña. Gracias, Señor, y estas lecciones que puedan ser fundamentadas, estas lecciones en nuestros corazones. Agradecemos, Señor, el poder estudiar libro por libro tu palabra para saber más de ti, conocerte más y amarte más. En el nombre de Cristo oramos. Amén.